Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián. Hoy hablaremos sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa, eh, abreviada como EPID por sus iniciales. Para definirla, la EPID es un grupo heterogéneo de enfermedades que están agrupadas por un similar curso clínico, radiográfico o fisiopatológico y que están caracterizadas por la inflamación o fibrosis del parénquima pulmonar. Esto está asociado en general a disnea y una falla ventilatoria progresiva. El término intersticial viene de hallazgos histológicos, pero habitualmente todas las estructuras pulmonares también están alteradas, no solamente el intersticio. Es bastante importante para el internista, hay que sospecharla, hay que realizar un estudio inicial adecuado y derivar al subespecialista para el tratamiento específico de cada una de estas patologías. Sobre la prevalencia de estas enfermedades, la verdad es que varía mucho según la población estudiada y el tipo de EPID en particular que estemos hablando. En Chile hay muy pocos datos al respecto. Hay una publicación de la región de Los Ríos que estima una prevalencia de 84 por 100.000 habitantes, en donde lo que predomina es la fibrosis pulmonar idiopática, o FPI por sus iniciales, y también las asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Hay una predominancia, o sea, perdón, la predominancia del sexo depende también del subtipo. Por ejemplo, la FPI, la fibrosis pulmonar idiopática, es mayor en hombres, al igual que la fibrosis asociada a exposición ocupacional. En cambio, la fibrosis asociada a la enfermedad del tejido conectivo son mayores en mujeres. Ha aumentado la incidencia de la PID infecciosa luego de la pandemia de coronavirus que tuvimos en 2019. Sobre la fisiopatología de estas enfermedades, hay que aclarar que el intersticio pulmonar es el tejido de sostén de los alveolos y vasos pulmonares, y este tiene que ser delgado para el adecuado intercambio gaseoso. Cuando ocurre cualquier injuria, se activa un patrón de respuesta a daño, y lo habitual y fisiológico es que ese patrón lleve a una reparación tisular. Sin embargo, es posible que ocurra una respuesta inmune desadaptativa o que la injuria sea persistente. Eso llevará al desarrollo eventual de VID. El mecanismo particular varía entre las distintas etiologías, eh, pero a grandes rasgos las principales células encargadas de esta respuesta a daño son macrófagos, que secretan TNF, interleuquina 1 y 16 y prostaglandina. Esta respuesta produce alveolitis y daño al endotelio capilar pulmonar. Se activan así los fibroblastos, que secretan principalmente colágeno, y esto lleva al engrosamiento y cicatrización del intersticio pulmonar. Se destruye así la arquitectura alveolar, disminuyendo su distensibilidad del pulmón y terminando en una peor difusión y menor volumen pulmonar efectivo. Para clasificar la EPID, que como vimos antes van a haber distintos subtipos, la verdad es que se escribe que hay más de 200 tipos. Es muy difícil enumerarlas todas, pero se subclasifican en grupos según, eh, en el fondo, estos grupos se intentan estructurar de alguna forma. Nosotros vamos a definir, en primer lugar, las neumonías intersticiales idiopáticas, donde la más frecuente es la FPI, la fibrosis pulmonar idiopática, pero también está la neumonía intersticial no específica, o NSIP, por su sigla en inglés, y la neumonía organizativa criptogénica, o COP, por su sigla en inglés. También están las enfermedades del tejido conectivo, donde destaca la artritis reumatoide, que por volumen es la más frecuente, donde hasta un 50% de los pacientes con artritis reumatoide tienen un TAC de tórax alterado. La dermatomiositis, donde hasta un 50% del global los pacientes con dermatomiositis tienen enfermedad pulmonar, pero los pacientes con síndrome antisintetasa tienen hasta un 70% tienen compromiso pulmonar. La esclerosis sistémica, que es la segunda con mayor asociación, hasta un 50% de los pacientes tienen compromiso pulmonar. Y existe este concepto de neumonía intersticial con características autoinmunes, o IPAF por su sigla en inglés, que es una EPID, pero que no tiene criterios específicos de clasificación para ninguna enfermedad del tejido conectivo particular, sino que tiene como características autoinmunes. Como tercer grupo, la neumonía por hipersensibilidad o por exposición, donde dentro de otras cosas destaca la radiación, la posinfecciosa, la ocupacional como la asbestosis o silicosis, o la asociada a drogas como nitrofurantoína o amiodarona, que son o bleomicina también, de las más clásicas que escuchamos. También hay
un subtipo de quistes o rellenos de espacio aéreo que es poco frecuente, pero como nombre a destacar la histocitosis de células de Langerhans o la proteinosis alveolar pulmonar, y la granulomatosa, donde está, por ejemplo, la sarcoidosis, que en Europa es harto más frecuente que acá en Chile. Las principales causas que componen hasta un 95% de los casos de PID, y como internistas tenemos que sospechar inmediatamente y tenemos que saber estudiar, son la fibrosis pulmonar idiopática, la FBI, la neumonitis por hipersensibilidad, la asociada a enfermedades reumatológicas en globo, las asociadas a fármacos y la secundaria a sarcoidosis. Hay que recordar esas cinco. Sobre la clínica de las EPID, vamos a ir a preguntar dirigidamente por disnea, que es el síntoma cardinal de estos pacientes. También pueden presentar tos, que habitualmente es seca. Esto está presente hasta en un 50% de los pacientes. Y pueden tener baja de peso también. Va a ser súper importante hacer una profunda anamnesis remota, donde vamos a preguntar por síntomas reumatológicos. Sin embargo, hay que destacar que los síntomas respiratorios pueden anteceder a los síntomas sistémicos en estas enfermedades. Vamos a ir a preguntar dirigidamente por artritis, mialgias, alteraciones cutáneas, síndrome de Raynaud, síntomas Zika y reflujo gastroesofágico, a grandes rasgos. Vamos a preguntar por factores de riesgo de exposición, como fármacos neumotóxicos que ya mencionamos previamente. Si es que hay algún fármaco que me queda la duda, podemos buscar en internet en la página Neumotox, que es bastante confiable. Vamos a preguntar por inhalantes neumotóxicos como el tabaco o la exposición laboral, como la exposición a polvos, gases, químicos. Y también vamos a preguntar por la exposición a aves o colchones de plumas, que también pueden ser causantes de este tipo de neumonitis. Sobre el examen físico, vamos a encontrar los característicos crépitos tipo velcro. Podemos encontrar acropaquia, cianosis o caquexia en casos más avanzados. Y también tenemos que ir a buscar los signos de enfermedad autoinmune, como por ejemplo las manos de mecánico, las pápulas de botón, que son características de las dermatomiositis antisintetasa. Para el diagnóstico de esta enfermedad, como laboratorio general, vamos a solicitar un hemograma con VHS, un perfil bioquímico, función renal, función hepática, a grandes rasgos laboratorio general. Y se recomienda de entrada hacer algo llamado como un panel autoinmune, donde vamos a solicitar un ANA, perfilena, factor reumatoideo y anti-CCP. Vamos a solicitar ANCA por IFI y por ELISA. Y hay que solicitar el panel de miopatía inflamatoria para que no se nos escape esa solicitud. Sobre las imágenes es fundamental y es como importantísimo en el fondo en la parte del diagnóstico el TAC de tórax de alta resolución y que tenga cortes en expiración, lo cual nos va a mostrar áreas de atrapamiento aéreo, que hablan de patología de vía aérea pequeña. Los patrones radiológicos que vamos a ver en la imagen y que en el fondo nos van a describir se asocian fuertemente a la histología. Entonces este patrón radiológico es fundamental en la parte de la evaluación. Vamos a ver alteraciones más agudas en el fondo, más inflamatorias, como pueden ser el vidrio esmerilado, los focos de condensación o este atrapamiento aéreo visto en aspiración. Pero también vamos a tener alteraciones crónicas, como pueden ser reticulaciones, bronquiolectasias por tracción o panalización habitual de panal de abeja. Haciendo un poco diferencias por patrón, en la UIP vamos a tener un gradiente ápico-basal de daño con bronquiectasias y panalización. En la NSIP vamos a tener un predominio periférico, también con gradiente ápico-basal, pero que respeta el espacio subpleural. Esto es súper característico de este subtipo. Y vamos a tener más vidrios merilados. En la neumonía organizativa, UOP, vamos a tener condensaciones parchadas con un halo inverso, que eso significa que hay vidrio esmerilado central y una condensación periférica. Volviendo a la parte de la evaluación, vamos a solicitar pruebas de función pulmonar, donde destaca la espirometría, donde vamos a encontrar un patrón restrictivo, que eso habla de un volumen total bajo y que tenga una relación de FEV1 partido en eh, capacidad vital forzada normal, ¿ya? La razón, pero la capacidad vital forzada va a estar baja porque es restrictiva en el fondo. También vamos a hacer el resto de las pruebas de función pulmonar con la marcha de 6 minutos y la DLCO, en donde me hablan del pronóstico, y hay que hacerla al diagnóstico para ver cómo un estado basal y según la evolución de los pacientes. En algunos casos se sugiere hacer un lavado broncoalveolar,
que no es perentorio en cualquier estudio, pero ayuda a descartar infecciones, hemorragia alveolar, sobre todo en cuadros que son agudos, rápidamente progresivos. Y también podemos estudiar en el lado bronquialveolar si es que hay, por ejemplo, linfocitosis, que si es que está sobre un 40%, nos habla de hipersensibilidad, o por ejemplo, si es que hay eosinofilia, nos habla de neumopatía asociada a drogas o la misma eosinofilia. El punto de biopsia como parte del estudio, antiguamente esta era considerada el estándar de oro para el diagnóstico, pero en la actualidad, con el buen rendimiento del escáner, sabemos que esto solamente lo vamos a solicitar en casos de difícil diagnóstico, que esto se aproxima que es como un 10% de los casos. Existe la aproximación transbronquial, la percutánea o la quirúrgica, y en el fondo en ese mismo orden tenemos el orden de seguridad, la transbronquial siendo la más segura, la quirúrgica la con más complicaciones, pero a la vez hay un orden inverso de cuánta información nos entrega cada uno. La transbronquial es solamente, eh, en el fondo, el pinchacito que vamos a hacer transbronquial a través de la sonda, y la quirúrgica nos va a entregar una muestra mucho más representativa. Hay riesgo de sangrado de hemotórax entre un 1 y un 2%. Hay riesgo de neumotórax o de fístula broncopleural de hasta un 20%, y la mortalidad asociada a este procedimiento es hasta un 2%, que no es poco en el fondo. Pese a todo el estudio que acabamos de comentar, eh, hasta un 15% de las EPID quedan catalogadas como no clasificables. Aunque con la evolución, la verdad es que muchas, con la evolución natural del cuadro, muchas van a terminar cayendo en un grupo específico. Muchas veces también vamos a encontrar que no hay concordancia entre los elementos estudiados, por lo que es clave que todos estos casos sean evaluados en un comité multidisciplinario, que incluye un broncopulmonar, a un equipo de reumatología, radiología e incluso patología e histología si es que lo necesitamos. Es fundamental dentro de la evaluación inicial de estos pacientes si es que vamos a tener que definir si es que esto es una enfermedad que es estable o es progresiva, y eso la verdad es que lo vamos a ir evaluando según clínica, según radiología y según pruebas de función pulmonar. Cuando es progresiva significa que va a cumplir con dos de las siguientes características que vamos a nombrar. Un empeoramiento de síntomas respiratorios, con una progresión fisiológica de la enfermedad, que es un deterioro de la capacidad vital forzada un 5% o un deterioro de la DLCO solo un 10%, y una progresión radiológica de la enfermedad, que esto en verdad son varios parámetros y en verdad es cualquier progresión que pueda verse en el escáner. Como comentábamos, para reforzar, si es que cumple con dos de estos tres criterios, se define que es una enfermedad progresiva. Además, es clave determinar la causa, eh, para lo cual vamos a realizar el estudio que comentamos, y dentro del proceso de estudio se sugiere realizar un estudio de función cardíaca al diagnóstico y en el seguimiento, tanto para evaluar si es que hay falla cardíaca o también como etiología de edema pulmonar, porque esto nos permite como hacer diferenciales, y también tenemos que evaluar cuál es la repercusión hemodinámica de la fibrosis, que puede inducir eventualmente, por ejemplo, hipertensión pulmonar. Para el tratamiento de estas patologías, en primer lugar, hay que suspender el tabaco de forma inmediata. Vamos a considerar entrega de oxígeno si es que hay desaturación en reposo, o si es que hay desaturación al deambular en la marcha de 6 minutos. Esto previene el desarrollo de hipertensión pulmonar. Vamos a indicar las vacunas de coronavirus, de influenza, neumococo y sincicial sobre 60 años. Vamos a indicar rehabilitación pulmonar en todos los pacientes sintomáticos. Esto está demostrado que mejora la calidad de vida, la capacidad funcional en el fondo, la marcha en 6 minutos y la disnea. Podemos usar opioides y benzodiazepinas para el manejo de tos y disnea. Hay que considerar la derivación a un equipo de cuidados paliativos si es que se encuentra con los recursos para eso. Lógicamente, si es que hay drogas asociadas a fibrosis pulmonar o una exposición asociada a lo mismo, hay que suspender o evitar inmediatamente. Si es que la droga a considerar es un inhibidor del checkpoint que se ocupa harto en oncología hoy día, podrían usarse corticoides. Hay que sospechar y tratar precozmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluso con derivación a fonoaudiología si es que es necesario, para evitar progresión de años. Ahora, sobre tratamientos específicos con fármacos, en primer lugar tenemos los antifibróticos, donde destaca la pirfenidona que tenemos disponible acá en Chile. Se describe que disminuyen una progresión de hasta el 50%.
que en el fondo disminuye la baja de capacidad vital forzada. Eso es como en lo que está estudiado. Disminuyen las exacerbaciones e incluso disminuyen la mortalidad, esto visto en un metaanálisis, no en estudios primarios. Estos antifiróticos serían útiles en fibrosis pulmonar idiopática, en esclerosis sistémica o en cualquier tipo de fibrosis progresiva que no sea FPI. La recomendación es iniciar el tratamiento lo antes posible en fibrosis pulmonar idiopática, no esperar la derivación al broncopulmonar. Y a grandes rasgos sus efectos adversos son gastrointestinal o la fotosensibilidad. Otro pilar de manejo está considerado los inmunomoduladores, como los corticoides, la cetoprina, la ciclofosfamida, micofenolato, el rituximab o incluso el tocilizumab. Estos estudios están principalmente hechos en pacientes con esclerosis sistémica y el resto la verdad es que son derivados o análisis observacionales. La efectividad es variable según la etiología y según la etapa de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Y todos estos medicamentos aumentan el riesgo de infecciones, pueden dar mielosupresión, incluso pueden aumentar el riesgo de cáncer. Habitualmente en las exacerbaciones de PID eh, está ampliamente utilizado el uso de corticoides compulsos y esto es en el fondo una sugerencia en caso de que la imagen del cuadro agudo contenga características de virus merilado, que nos habla de una inflamación activa. La verdad es que esto tiene muy poca evidencia. Un manejo posible en el fondo y más terminal es el eventual trasplante pulmonar. Esto está recomendado máximo hasta los 65 años. Se describe una sobrevida a 5 años del 60% y en el fondo en un mundo óptimo sería ojalá poder evaluar para trasplante a todos los pacientes con UIP con una capacidad de difusión de monóxido de carbono bajo el 40% o que baje un 10% en 6 meses, en el fondo como rápidamente progresivo, una capacidad vital forzada menor al 80% o que baje un 10% en 6 meses, lo mismo que hablábamos antes, o que esté un paciente que esté desaturando en la marcha 6 minutos. También en los pacientes que estén con hipertensión pulmonar. Eso hay que llevarlo a centros especializados para trasplante. Sobre el pronóstico de estos pacientes, la verdad es que en fibrosis pulmonar idiopática la mediana sobrevida es de 5 años, que en aquellos que les damos antifibrótico y responden bien, podría mejorar 2 años más. Hay un mejor pronóstico si es que esta enfermedad está estable y peor si es que es progresiva. Por eso es tan importante verlo apenas diagnosticamos a estos pacientes. Las exacerbaciones de fibrosis pulmonar son de muy mal pronóstico y posterior a un episodio así, la mediana sobrevida es de 2 meses. Existe en el fondo como el score de GAP, que es el género, la edad y la fisiología, en donde además de eso se ocupa también la capacidad vital forzada y el DLCO para estimar un pronóstico en los pacientes. Con un gap igual a 1, la mortalidad al año es de un 5%, en cambio con un gap de 3 ya hay un 40% de mortalidad al año. Pueden ver que varía profundamente. Sobre las complicaciones o exacerbaciones agudas de estos pacientes, la definición de ellas es un deterioro agudo en menos de un mes de síntomas respiratorios con imágenes que estén peores. Eh, Habitualmente en FPI hasta un 15% de los pacientes hacen una exacerbación por año. Hay que descartar los diferenciales siempre que nos enfrentemos a este cuadro, que lo principal es lo infeccioso. En general, como comentamos recién, cualquier exacerbación empeora profundamente el pronóstico, con una sobrevida de 2 a 3 meses. Como hablamos antes, el manejo con los corticoides es súper empírico, la evidencia es muy mala y la verdad es que estamos como acostumbrados a dar dosis más altas en los casos más graves. Lógicamente hay que aportar oxígeno a aquellos que desaturan y lo necesiten. Se recomienda en general evitar la intubación con ventilación mecánica porque los outcomes son muy malos en la serie retrospectiva, sobre todo en pacientes con UIP, que tienen una mortalidad hasta el 80%. Hay otras complicaciones que ya no son las exacerbaciones, la hipertensión pulmonar, grupo 3, la secundaria enfermedad pulmonar, hasta un 15% de los pacientes al diagnóstico ya tienen, y en aquellos que van a trasplante hasta un 90% tienen un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y en el caso de los pacientes con EPID, tienen 3 veces más riesgo de cáncer de pulmón. Muchas gracias.